Bien, y aquí estamos ya listos con Carlos Pañi y todo el análisis. Bienvenido, Carlos, ¿cómo va? Por lo menos parte del análisis. No me digas todo porque me pones un problema. Muy bien, sí, a vos te meto problema, por favor. Bueno, a ver, en el día de hoy se conoció un video de la expresidenta Cristina Kirchner hablando de la enfermedad de su hija Florencia. Aquí la tenemos, con un tono melodramático y sin demasiadas especificaciones que después sí se conocieron, ¿no? De la enfermedad que sufre Florencia. Linfedema se llama. Sí, eso se filtró porque ella no lo dijo. Cristina no lo dice. Obviamente acá estallaron las redes sociales y todo tipo de comentarios sobre toda esta peripecia. ¿Por qué? Desde luego no podemos ni juzgar cuál es la situación médica de Florencia Kirchner porque no hay información. Ya hay médicos. Primero, antes que los médicos, opinaron mucha gente del entorno de la expresidenta con diagnósticos que después no eran. Es cierto, entre ellos Valdés. Después aparece la filtración de que es este linfedema. Yo no soy médico ni conozco el nivel de gravedad. Están los que dicen que puede ser algo complicado, los que dicen que esto se arregla con masajes. ¿Qué es lo que importa desde el punto de vista de la vida pública respecto de esta cuestión? Que esto va a entorpecer objetivamente los juicios, el juicio oral, donde tenía que intervenir Florencia Kirchner. Habrá un montón de gente que, juzgando intenciones, cosa que me parece que no hay que hacer, dirá, lo hicieron para eso. Claro, hay mucha gente que hoy se preguntaba, ¿es realmente un problema de salud o se trata de una estrategia judicial? Para ponerlo de otra manera, la mamá tiene fueros, el hermano tiene fueros, ella no tiene fueros, le consiguieron fueros cubanos. Esto es lo que se pregunta mucha gente que sospecha como algo malo todo lo que hace Cristina. Sí. No, supongamos que está enferma, la madre dice que no puede ni estar parada ni sentada, es decir, por mucho tiempo tal vez no pueda viajar en avión, no va a poder volver. Y aquí hay una proyección objetiva sobre esta situación médica y el caso judicial. ¿Por qué? Porque si no están todos los que intervienen en el caso judicial, no se inicia el juicio oral. Claro. Y yo creo que acá esto sí presta un servicio que debemos suponer es involuntario, no tenemos por qué decir que es voluntario, a los intereses de Cristina Kirchner en plena campaña electoral. Porque yo creo que sí, si hay algo a lo que ella le huye, como cualquier político, es iniciar su campaña electoral o llevar adelante una campaña electoral o sacarla de la campaña electoral porque supongamos que no fuera candidata, llevar adelante su vida pública como política sentada en un banquillo de los acusados. Exacto, en Comodoropi, sí. Ella y presumiblemente el diputado Máximo Kirchner. Quiere decir que esto podría complicar el juicio. No te olvides que ella puede decir, hoy no voy a la audiencia de hoy del juicio oral, falto porque tengo una reunión política, falto porque tengo que estar en el Congreso. Tiene que esgrimir una razón y puede faltar. Sí, no puede faltar, pero el límite que tiene el juez es que con otros podría decir, comisario, policía, vaya y búsquemelo. Claro, en este caso viene con esposas, y en este caso no. Claro. En el caso de Máximo tampoco. En el caso de Florencia sí. Entonces se evita esta escena. Sí. Voluntario o involuntariamente, no sabemos. O suponemos que no es voluntario. Ahora, esto, con independencia, como decimos, de que sea algo deliberado o no, proyecta una consecuencia sobre la campaña y es que contribuye a que Cristina Kirchner no tenga que atravesar su campaña electoral o la campaña electoral de su partido sentada en los tribunales. Algo que a mí me consta, a ella le preocupa enormemente, no solo estar sentado en un tribunal, porque además, Eleonora, me parece que hay algo de imagen, de discurso, de comunicación, que tiene que ver sobre todo con las imágenes.
vos podés decir durante mucho tiempo, acá me persiguen, hay toda una, después vamos a hablar de eso, ¿no? Hay una persecución arbitraria, fascistoide, porque están usando la justicia para castigar al opositor y al adversario. Pero cuando estás sentado frente al estrado con todos los demás imputados, formás parte de un pelotón, ya no sos vos. Me parece que todo ese discurso persecutorio, con razón o sin ella, pierde vigor y ya estás en otra escena. Me pregunto siempre si no será esa la razón también por la cual ella no visita presos. Vos viste que tiene todos sus amigos presos. Y no va a visitarlos. Que son presos políticos, según lo que ella dice, sí. Y lo que ella y su entorno dice y sus abogados dicen. Y no se le ha visto ir a la cárcel. Me parece que también es una foto de la que huye o a lo mejor le produce un tipo de emociones que no puede procesar. Mientras tanto, corre por otra cuerda otra película que también tiene que ver con la escena judicial y con los avatares judiciales del kirchnerismo, que es el propio kirchnerismo en el Congreso recibiendo ayer en la Comisión de Libertad de Expresión. En el momento en que yo lo vi, 7 de la tarde, eso estaba en la primera opción, era trending topic en Twitter, acá en la Argentina. El juez Ramos Padilla hablando de un aparato de inteligencia del Estado manejado por el gobierno Macri para manipular la causa de los cuadernos y para llevar adelante otras persecuciones. Bueno, ¿cuál es la estrategia, cuál es la posición del kirchnerismo dentro de este problema o en relación con este problema? Mostrar que hay una manipulación de la causa de los cuadernos. Y a partir de esa manipulación, que mucha gente puede creer que sí o que no, ofrecerle a su propia feligresía, a sus propios seguidores, un relato de por qué están pasando las cosas que pasan en la justicia. Es una causa muy complicada, porque es la causa de los cuadernos donde más, el escándalo donde más descendió en las encuestas Cristina, y además donde hay mucha prueba. Muchísima prueba. De empresarios que dicen sí, lo que dice Centeno es cierto, yo fui y puse la plata. Áreas, ¿no? Hay muchos exfuncionarios. Muchos exfuncionarios, empresarios, digamos, con mucha ramificación. Ahora, en el intento de corroer la causa de los cuadernos aparece algo donde hay información objetiva, que es que hay un aparato de inteligencia alrededor de D'Alessio. No sabemos si los que lo denuncian, como Echevez, no eran parte del mismo aparato, eso no está tan claro. No sabemos si esto nace de una ruptura dentro de una banda o no, o es un chacarero que de casualidad compartía oficinas con los jefes, con quienes dice D'Alessio que eran sus jefes en este aparato de inteligencia. Esos ex policías. Ex policías ligados a la AFI. Y esto empieza a tener derivaciones, ¿por qué? Porque en el Congreso el kirchnerismo, y creo que otras fuerzas políticas van a pedir lo mismo, empiezan a reclamar que el gobierno dé explicaciones sobre la existencia de este aparato de inteligencia. Y la novedad, ¿cuál es? Que la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, que es una comisión que ha estado dormida durante mucho tiempo, es decir, Eleonora, en la Argentina el tema de los servicios de inteligencia es un tema de primera magnitud en cuanto a su gravedad política, es una ciénaga. Llama la atención que hay una comisión bicameral desde hace muchísimos años que mira para otro lado. En este caso se despertaron. Y hoy la preside Marino. Hoy la preside Juan Carlos Marino. Un radical. Un radical de La Pampa. Que él aduce, y probablemente sea cierto, ser víctima de una operación de inteligencia. ¿Por qué? Porque cuando quiso ser candidato a gobernador en La Pampa por Cambiemos, le apareció de golpe una denuncia, al parecer sin fundamentos, por acoso sexual en el contexto del caso D'Artés. Sí, lo recuerdo bien. Entonces yo creo que el propio Marino debe estar interesado en saber cómo funcionan los mecanismos de inteligencia que probablemente lo agredieron también a él. Esto se combina con otro tema, que es el interés del kirchnerismo por traer a esta comisión, o el tema a la comisión, de Elisa Carrió, que dijo: yo he recibido un informe con escuchas
de lo que hablaban Valdés con 2 presos en Ezeiza, y esas escuchas son ilegales. ¿Está la interna radical contra Carrió en todo esto? ¿Una interna de Cambiemos? ¿Marino también le interesa este tema por los enfrentamientos con Carrió? ¿Hasta ahí llega? No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Pero además, si hay alguien que debe estar contento es Lorenzetti, a quien Carrió acusó de no saber manejar el aparato de observaciones judiciales, y lo acusó con mucha razón, porque la justicia no podía dar garantías de que a mí me escuchan el teléfono porque estoy imputado en una causa, en este caso a Cristina, y salían las conversaciones de Cristina con Parril, y salían todas las que no tenían nada que ver con la causa, claro. Exactamente. Y tampoco tendrían que salir a luz las que tienen que ver con la causa, porque no es que eso se hace para hacer un show mediático. Claro, tal cual. ¿Qué quiero decir? Que acá ha aparecido toda una escena con una novedad. La Comisión Bicameral de Organismos de Inteligencia lo va a citar a Gustavo Arribas, el jefe de la AFI, un hombre probablemente el más cercano a Mauricio Macri. Probablemente sea el mayor amigo, el amigo más cercano a Mauricio Macri, al que le confió algo para Macri tan delicado como los organismos de inteligencia. Y Arribas va a tener que dar explicaciones respecto de movimientos que se producen en la CIDE, persecuciones, en la ex-CIDE, digamos, claro, en la AFI, y la imputación de que estos comisarios trabajaban para Silvia Magdalani. Que es la segunda de la AFI, ¿no? La segunda. Que es la segunda de la AFI. Silvia Magdalani es un personaje complicado. Hay gente a la que Macri dice, la verdad que yo no la puse. Es el presidente. Claro. Estamos hablando de los organismos de inteligencia. Sí. Me la presentó, está ahí por Nicky Caputo, que no es funcionario. Presidente, ¿usted cómo me dice que no, que no se hace responsable de la segunda del organismo de inteligencia y que la puso un empresario privado, amigo suyo? Íntimo amigo suyo. Rarísimo. Sí. Arribas dice, cuando yo llegué ya estaba. Yo llegué de San Pablo, donde lo fueron a buscar a Arribas para manejar la inteligencia del país. Hacía 15 años que no vivía en la Argentina. Y ya me la encontré. Magdalani tiene una relación estrechísima, es casi el otro yo, de Francisco Larcher, el que ocupaba el mismo cargo durante casi todo el kirchnerismo y que ahora tiene una agencia de asesoría de organismos de inteligencia asociado a gente de ex agentes de la CIA. Bueno, todo esto va a quedar ahora en la superficie. Tendrán que explicar que estos agentes de Gastaldi y Bogoliuk, que D'Alessio dice, yo respondí a ellos y ellos a la AFI, que venga Arribas y que venga Magdalani, decía D'Alessio cuando lo allanaron, tendrán que explicar que no tiene nada que ver. Sí. Habitualmente cuando hay este tipo de denuncias ellos tienen una salida un poco cínica, que es que lo averigüe la justicia, jueces que en alguna medida están controlados también por la AFI. Pero lo interesante es que obviamente van a decir que nada de esto que no tienen ninguna responsabilidad sobre esos agentes, que ni siquiera son agentes. Que no los reconocen como tales, claro. Vos sabés que hay solo 2 agentes reconocidos como tales en el organismo de inteligencia. Son Arribas y Magdalani. Todo lo demás es inorgánico. Claro. No sabemos los nombres. Y no hay que saberlos. No hay que saberlos, ni ellos tienen por qué decirlo. De inteligencia, claro. Entonces nadie te va a decir, sí, eran 2 agentes y se nos escaparon. Pero lo que sí tendría que explicar Arribas es, aún no siendo agente de ellos, ¿qué garantías le ofrece su organismo de inteligencia a la ciudadanía argentina respecto de que anden estas bandas siguiendo gente, haciendo filmaciones, claro, extorsionando en nombre, sea cierto o no, de jueces, de fiscales, etcétera? Porque seguramente deberían estar enterados, porque si no están enterados de eso, no están enterados de nada. Claro, si la propia inteligencia no sabe de una inteligencia paralela, no la sabe nadie. A ver, ¿cómo me va a garantizar que están enterados de que va a haber un ataque terrorista si no pudieron saberle de la existencia de D'Alessio? ¿No es cierto? Sí, sí, clarísimo. Que tiene un arsenal de inteligencia en su casa. ¿Esto por qué es complicado? ¿Por qué afecta esto? Porque el gobierno, y ahora vamos a cómo mira el gobierno la escena. Sí. El gobierno puede convivir con una economía mediocre. Hoy le prestó un servicio extraordinario Cristina con su video porque tapó el 3,8% de inflación. Exacto, de inflación de febrero, sí. Durán Barba, cada vez más genial, cada vez lo admiro más.
Sobre todo porque logra que trabajen más los de la oposición que los del gobierno para la campaña del gobierno. Te decía, el gobierno con una economía mediocre puede convivir en el supuesto de que la gente que vota a Cambiemos o que podría votar a Cambiemos, vota sobre todo a Cambiemos y a Macri por razones políticas. ¿Qué quiero decir? Que si el voto fuera un objeto, una cajita y lo abrimos, el voto del votante de Cambiemos, y vemos de qué está hecho, el 60% no es economía, son valores, es un estilo. Es transparencia. Es transparencia, es un manejo institucional. Subrayo transparencia. Bueno, que aparezca una horrible continuidad del gobierno de Macri respecto de toda la tradición anterior en el manejo de la justicia y la contaminación de la justicia con organismos de inteligencia de los que fue víctima el propio Macri, es un pésimo servicio a una campaña con ese enfoque. Claro. Golpea esa porción que vos estás explicando. Golpea el eje central. Sí, el eje central. Hoy el gobierno, ¿qué desea? Que el dólar no se mueva. Y en esta línea está el discurso de Macri y la apertura de sesiones. Y hablarle al 35% que tiene el gobierno en las encuestas, que es muchísimo. Sí. Pensá que Macri, esta es una rareza, ¿no? Con devaluación del 100%, con la tasa de interés del 70%, con inflación a 3 años y medio de gobierno de, en un mes, 3,80%. Macri sigue teniendo y no logra perforar, digamos. No es que no logra, no perfora el 35% de intención de votos, que son los votos que sacó en la primera vuelta electoral. Es un activo extraordinario y un misterio. ¿Que tiene más que ver con él o con lo que fue, lo que pasó, a lo que no se quiere volver? Puede tener que ver con lo que no se quiere volver y puede tener con un tema más complejo, que es una crisis general del peronismo, no del kirchnerismo. Porque hay otra rareza. El 15% de Massa, que se lo reparten ahora entre Labaña, Massa, tampoco crece. Y el 30% de Cristina no se mueve. Entonces pareciera que hay un problema con todo el peronismo. Y que Cristina es la mejor dentro de ese universo peronista. Clarísimo. Entonces, en este momento lo que vamos a ver es el gobierno conviviendo con una economía complicada y hablándole a ese 35% en términos institucionales. Y ahí es donde la presencia de Arribas, como símbolo, lo digo, en el Congreso, en otro banquillo de los acusados, complica el enfoque general de la campaña. Carlos, un placer. Muchísimas gracias. El mío, es el placer. Gracias. Bien, hasta aquí hemos llegado con La Nación PM del día de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana a las 8 en punto de la noche. Gracias por estar ahí.